En eso de la salud mental, una de las cosas que más me llamaron la atención al principio fue la manera como se determina qué es normal y qué es patológico, es decir, qué es la normalidad o estado de salud mental y qué es un trastorno mental o una enfermedad mental, como a veces se describe. Me llamó la atención porque, dado que la psiquiatría se inscribe dentro de la medicina, pareciera que seguiría los mismos procedimientos. Por eso fue sorprendente descubrir que no es así, que las enfermedades mentales o los trastornos mentales o lo que es normal y lo que es patológico lo deciden unos señores de la misma manera que se determinan las leyes. O sea, quienes detentan el poder por representación o autoasignado o una forma de poder, estas personas se reúnen y deciden esto es normal, esto ya no es normal. Por ejemplo, en un momento decidieron que la homosexualidad era un trastorno mental. Luego este colectivo protestó, reclamó, se movió y dejó de ser un trastorno mental. Lo cual no es lo mismo que con las enfermedades. Luego estos señores un día se reúnen y deciden que si un niño tiene un hermanito, por lo tanto siente que pierde atención de sus padres, y entonces se mueve más y llama más la atención y esto. Hasta el presente nadie la había encontrado anormal, es lo natural. Pero ahora no, estos señores decidieron que esto se llama TDAH, que si se mueve mucho, porque no le presta atención, pues es que tiene déficit de atención y hay que medicarlo. En fin, es un procedimiento un poco extraño. Ocurre además que estos señores, que hablo así, es la American Psychiatric Association, que son los que publican el DSM, y prácticamente lo mismo que la otra Biblia de la OMS. Estos señores, además, cosa curiosa, cobran de las farmacéuticas que fabrican los medicamentos que se recetan luego a las enfermedades que ellos determinan. O sea, una relación más que sospechosa. En fin, vamos a preguntar quién determina qué es normal y qué no es normal. A ver qué nos dicen. La locura es una palabra, una definición indefinida. ¿Quién es el bicho que puede decir tú estás loco y yo no? Bueno, pues ¿quién lo determina? Pues la familia lo determina porque tú cuando vas normalmente, sobre todo la gente joven, ¿quién te lleva al psiquiatra? Pues la familia dice, bueno, no es las expectativas que yo tenía puestas en él, no las da. La familia no se pregunta por el sufrimiento, no da las expectativas, lo llevamos allí porque es la familia. Siempre, ¿quién va a visitar? Tú puedes visitar a un enfermo o a un psiquiátrico diagnosticado si la familia lo permite. El gobierno, el Estado, ha delegado en la familia, no en el usuario. Entonces es la familia quien determina, aparado con el Estado. Y entre ellos se lo montan y se lo guisan, la familia y el Estado. Algo ha passat, alguna cosa s'ha trencat dins d'ella i llavors, clar, això comporta que les altres persones que estan al voltant hi vegin que hi ha alguna cosa que no funciona. Però és una diferència molt lleugera, diguéssim. Es pot passar molts anys inclús sense pensar que hi hagi una malaltia, sinó que sigui només passatger, no? Sobretot en gent jove es pensa això, no? Bueno, doncs és per l'edat o... Les diferències no són tant com per pensar en una malaltia. Bé, des de que no pensem que és una malaltia fins que pensem que és una malaltia és quan les coses van agreujant, no?
No són coses simples que passen, que potser no surt de casa, no manté una higiene, no manté les amistats, hi ha alguna cosa més. I llavors és quan es pensa en que s'ha de buscar una solució, no? Que la solució sol ser una visita al psiquiatre. Con el tiempo, pues unas personas nos viene de una enfermedad y entonces, bueno, quizás a veces porque tenemos que ir a médicos, a ver, porque quizás hacemos algo extraño, me parece que hacemos algo, no somos diferentes a los demás, y entonces, bueno, cuando ven que nosotros quizás no somos normales, y entonces, bueno, ya nos envían pues a un psiquiátrico, y entonces en el psiquiátrico pues ya cada uno nos etiquetan de una enfermedad, y entonces, por ejemplo, mi enfermedad es esquizofrenia paranoide, y bueno, pues mi enfermedad me hizo estar para mí pues 40 años en el psiquiátrico Ribera de Santa Coloma. Yo soy psiquiatra y probablemente mi profesión sea de las más imperfectas que existen. La psiquiatría, si lo pensamos, nace como un instrumento de poder, supuestamente científico, que intenta delimitar ese lugar que existe entre lo normal y lo anormal. Y los psiquiatras no somos más que esos profesionales que decimos saber dónde está ese sitio. Bueno, la normalidad la determina un psiquiatra, que es una especialidad médica, basándose en la interpretación que él puede hacer de los diagnósticos definidos en ese manual de psiquiatría del que hemos hablado antes, y donde en la versión 4 existían, creo, del orden de 375 diagnósticos más o menos, algunos de ellos compartiendo sintomatología, con lo cual se necesita ser como muy espabilado para discriminar cuál de los 374 diagnósticos te toca, si no te toca más de uno, porque también existe la comorbilidad y se quedan tan anchos. Pero al hilo de esto querría comentar una anécdota que me sucedió después de, bueno, mientras estaba ingresado este familiar en una unidad de subagudos de la zona cercana a Barcelona, me citó la psiquiatra para hablar del diagnóstico, para hablar del abordaje, para hablar de qué tratamiento. Y después de estar como una hora conmigo hablando, cosa que no había estado con ese familiar en ningún momento durante los 2 meses que ya llevaba ingresado ahí, en un momento dado me preguntó cuál es mi horóscopo, y mi respuesta fue si después de una hora de hablar conmigo era incapaz de acertar con un horóscopo, que es una posibilidad entre 12, cuando era capaz de discriminar uno entre 375. Y ahí acabó nuestra conversación, y seguramente mi respeto y mi confianza en ese profesional. Claro, es decir, quién lo que determina es fácil y a la vez es complejo. ¿Quién determina? Pues los profesionales. A partir de qué criterios, pues dependerá de su posición, pero lo que sabemos que hoy en día se aplica internacionalmente es los DSM, el DSM-5, que es un manual realmente inquietante, con más de 400 nosologías, en donde dentro de poco tendremos que decir que hemos encontrado a la única persona que no tiene ningún trastorno mental, porque desde el trastorno déficit cognitivo menor, eso de que a partir de los 50 se te olvidan las jaulas de aves y cosas de estas, hasta las cosas más irrisorias que forman parte del ciclo de la vida se están patologizando. El DSM-5, como decía, es muy inquietante y es un manual que sabemos que está producido por determinados grupos de poder, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que a partir de los años 70 del siglo pasado tomaron el poder en la psiquiatría americana,
y que tienen un fuerte lazo también con los intereses de la industria farmacéutica, puesto que financia gran parte de la investigación, gran parte de los miembros de los comités asesores de los task force, de los DSM, han estado vinculados con la industria de una manera o de otra. Es decir, que no se trata de un manual ni mucho menos neutro, aunque se intenta plantear así, se presenta el DSM como, desde el 3 en adelante, se presenta como un manual neutro, como si fuese posible crear una clasificación que no fuese ideológica, que no tuviese elementos de ideología, ¿no? Uno de los problemas básicos del DSM es que está pensando que lo único que hace el manual o la clasificación es dar nombres a las cosas. Es decir, claro, si por un lado están las cosas y por otro lado los nombres, yo pongo nombres a las cosas y yo represento el mundo como el mundo natural, pero lo que pasa es que nunca nuestra representación del mundo es el mundo de las cosas. Nuestra representación del mundo es una posible, y puede ser más o menos acertada, ya veremos, pero es una posible entre otras muchas. Y luego está la complejidad de lo que se denomina trastornos mentales, que no son trastornos o situaciones o fenómenos que se pueden entender como cosas, porque son comportamientos que se producen en un contexto social determinado. No es lo mismo, por ejemplo, una reacción depresiva ante un contexto de sufrimiento social fuerte que una reacción depresiva sin ese contexto, ¿no? Es decir, más individual o más vivida de una manera más existencial. Entonces, el DSM intenta reducir el mundo de esos fenómenos que se denominan trastornos mentales a un ámbito como si fuesen cosas, ¿no? Como si fuesen en el fondo fenómenos biológicos, cuando son más que eso, son fenómenos comportamentales, psicológicos, sociales, culturales, económico-políticos también. Entonces es un reduccionismo terrible y, como os decía, que como te comentaba antes, inquietante por eso, porque está llevando a la hipermedicalización, a la patologización de los comportamientos. Se va a convertir en uno de los instrumentos fundamentales de lo que es la represión de la diferencia, de la disidencia, de los que piensan diferente, de los que actúan diferente. Se aplicase al menos de una manera a pie de la letra. La frontera se empieza... El Ángel Martínez a lo mejor te habló del sentido común, ¿no? Y eso es interesante, porque esta separación entre la locura no se opone a la razón, sino se opone al sentido común. Tiene que ver con eso, con que socialmente generamos una confusión entre la razón y el sentido común. El sentido común es un constructo, es un momento puntual, una historia, una manera de pensar y de vivir. Y a partir de eso, socialmente generamos un determinado sentido común, que es el que todos compartimos y creemos, y cuando alguien viene a romper ese sentido común, queda fuera y queda marcado como locura. ¿Quién marca esa locura? Bueno, ¿quién marca lo que es normal y lo que no es normal? De alguna manera lo marcamos todos. Socialmente está todo, continuamente los marcamos. Somos todos. Ahí yo no creo que haya buenos y malos en ese sentido, sino que todos estamos de alguna manera metidos en eso. Es más de leuciano el asunto. Somos todos un poco partes de esa red. Todos estamos, aunque no lo querramos, de tanto en tanto estamos atentos a lo que creemos que es normal y lo que creemos que no es normal, y a generar un tipo de juicio, ¿no? Habrá quien genera más y quien genera menos. Pero en todo esto, digamos que, claro, la psiquiatría fue el gran, quien se atribuyó, ¿no? el gran poder en cierto momento de decidir en qué momento o a partir de qué sintomatología se definía o se define una problemática mental, y a partir de qué sintomatología o qué ausencia de sintomatología no hay problemática mental. Entonces digamos que estamos en manos en este sentido estamos en manos del modelo biomédico hegemónico, ¿no? Y en este caso de la psiquiatría, de un planteamiento médico que en realidad tiene un trasfondo moral bastante importante,
que es el que determina esa normalidad y esa anormalidad, ¿no? Y estamos hablando de psiquiatría en general como corpus y no de psiquiatras, porque hay psiquiatras que tienen pensamientos sobre esto y se dan cuenta y pueden ir, volver atrás y reflexionar, ¿no? Pero sí que de alguna manera la ciencia se pone como modelo de verdad, como dogma objetivo, lo que dice la ciencia es la verdad, y a partir de un momento la psiquiatría como representante de esa ciencia en el campo de la salud mental se postula como modelo de verdad también. Entonces es en definitiva la que termina determinando quién está con una problemática mental y quién no lo está. El problema que ahora surge es que mismo vemos el DSM-5, por ejemplo, ya que ya ha sido prácticamente cuestionado y desestimado por todos lados. El mismo DSM-5 nos ubica a todos ahí, o sea, estamos prácticamente todos, cualquier sintomatología, o hay muchas sintomatologías que forman parte de la vida cotidiana, que son sufrimientos tradicionales que pasan a ser patologías. Y de nuevo, quien determina eso, es un manual hecho por un grupo de psiquiatras, muchas veces ligados a los intereses de la industria farmacéutica, y que eso es lo que ya se está denunciando, etcétera, etcétera. Pero el problema es que ese manual se instala como modus operandi para una gran parte del cuerpo de la psiquiatría, que son en definitiva los que determinan quién está enfermo y quién no está enfermo. Por ejemplo, cuando yo actúo de una manera que tú renunciaste a actuar en un pasado, te estoy insultando, diciéndote, no has sido capaz de resolver lo que yo ahora resuelvo tan fácilmente, o no tan fácilmente, o bueno, no, cada situación. Pero realmente las personas te obligan a que actúes de una manera determinada, porque efectivamente es verdad que te cae una presión muy grande, pero es salvable. Y entonces eso es lo que la gente no entiende, que es salvable. Al final, mira, yo la conclusión que llegamos, además recién acabo de llegar a esa conclusión, que al final la discusión esta, que si loco, no loco, que si psiquiatría, educación, que si políticos, que si lo que sea, al final todo, padre e hijo, todo al final se reduce a cerradez. Todo es cuestión de cerradez. O sea, todo se reduce a cerradez. Porque tú intentas, si tú pudieras explicarle lo que ha pasado, el otro diría, bueno, en ese caso no. Pero es que ni te escucha. Sí. Y ese es el verdadero problema. Donde haya cerradez, hay problema. Ya llámalo loco, no loco, llámalo como tú quieras. Pero es cuestión de cerradez.